Lo dijo en la primera hora. 8:08 en la mañana, gracias, ya estamos de nuevo al aire. Ya saben que esta semana nos cogieron los cortes a las 8 de la mañana, entonces corte de 8 hasta volver al aire, poner la publicidad y todo, la pauta que a algunos les molesta. Y bueno, ya estamos al aire de nuevo. Les saludamos a la doctora Jimena Abarca, que visita nuestra mesa de trabajo. Ella se desempeñó como secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito y fue procesada o está siendo procesada en el caso de las denominadas pruebas PCR adquiridas por el municipio de la capital en el año 2020. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Fabricio, buenos días, muchísimas gracias por recibirme y tener la oportunidad de poder manifestar esta gran preocupación que tenemos las 14 personas que estamos implicadas en este caso injusto, de reclamar que la justicia se acelere y que emitan la sentencia que ha estado esperando alrededor de 7 meses cuando debía emitirse en los 20 días posteriores al juicio. Es decir, ya se cerró hace 7 meses la audiencia de juicio y una vez cerrada corresponde al tribunal emitir la sentencia. Correcto, correcto. ¿Y eso no ha pasado? Eso no ha pasado durante más de 7 meses, más de 200 días, y estamos aquí esperando a que aquello ocurra y que no pase algún incidente que nos vea abocados a un tercer juicio, lo cual sería insólito dentro de los anales de lo que pasa en la función judicial. Es decir, no se conoce que hayan habido 3 juicios por la misma causa, ¿no? Es decir, y por problemas más bien de carácter administrativo dentro de la función judicial. Este proceso judicial ha sido realmente atropellado y bastante extenso. Comenzó en el año 2020, entiendo, a partir de las primeras referencias sobre presuntas irregularidades en adquisición de pruebas para la detección del COVID-19, y a partir de eso ha comenzado este camino de 4 años que no termina. Pongamos en contexto y recordemos a la audiencia cómo comienza este proceso y por qué en este caso usted fue implicada, doctora. Ya. Todo comienza en marzo del 2020 cuando el Ministerio de Salud Pública declara la emergencia sanitaria. Entonces, en las atribuciones que tenía el municipio, que son de prevención y promoción de la salud, entonces deciden adquirir pruebas de detección del COVID-19. En ese entonces, quien hace toda la gestión era el secretario de Salud, Lenin Mantilla. Y bueno, finalmente hay el proceso de adquisición conforme a las normas del estado de emergencia y todo eso, y se adquieren 100.000 pruebas. Se firma el contrato en el mes de mayo, etcétera, ¿no? Luego viene un reportaje de Teleamazonas donde se habla de sobreprecio. Entonces, bueno, dicen que este reportaje fue promovido por una de las empresas que no ganó el concurso. Y bueno, a raíz de Pero eso... de eso no hay una certeza, No, es no una hay presunción que es una tiene. presunción, ¿no? Es decir, porque no se explica cómo es lo que ocurrió, entonces seguramente, bueno, las personas que estaban en ese momento mencionaban esto. Y bueno, producto de esto, finalmente, el secretario de ese entonces, quien firmó el contrato, decide abandonar el país por todas estas circunstancias y la Secretaría de Salud se encuentra, digamos, en la acefalía. Yo en ese entonces era profesora universitaria y justamente era profesora de epidemiología, de salud pública, y bueno, varias personas le habían recomendado al alcalde y él contacta conmigo, ¿no? Yo dudaba por las circunstancias. De todas maneras, yo era sensible a la situación que vivía el país, que vivía el mundo entero por el tema de la pandemia, y terminé aceptando. Yo arribo a la Secretaría de Salud el 13 de junio, es decir, como 2 meses luego de la firma del contrato, luego de 3 meses del proceso de adquisición y todo lo demás. Entonces yo me encuentro con una realidad de que la situación era alarmante. Ya habíamos tenido cantidad de muertos en la ciudad de Guayaquil y la misma perspectiva se presentaba en la ciudad de Quito por las condiciones de pobreza, sobre todo en los barrios urbanos marginales, por las condiciones generales de hacinamiento que vivía mucha de la población. Entonces, yo tenía la disponibilidad de las pruebas, no tenía ningún informe técnico ni tampoco de Contraloría de la no utilización de las pruebas. Y nosotros, con un equipo técnico de primera calidad, donde estaba la doctora Linda Guamán,
sea, una reconocida científica, justamente especialista en microbiología. Entonces, viendo toda la situación que tenía la ciudad, nosotros aplicamos a manera de prevención las pruebas. Entonces, bueno, esto transcurrió, tuvimos realmente éxito porque logramos detectar cuáles eran los lugares de mayor brote de la epidemia, que eran justo los barrios urbanos marginales, los sectores más empobrecidos que no tenían acceso para poderse pagar una prueba. En ese entonces las pruebas estaban costando alrededor de $140. Entonces los sectores populares no podían acceder a una prueba, 2 pruebas que a veces era necesario y otras veces hasta más veces realizarse la prueba. Entonces nosotros ofrecimos gratuitamente en todos estos sectores el realizar las pruebas y realmente diseñamos una estrategia, un modelo de atención de la pandemia, ¿no? Que comprendía no solamente la aplicación de las pruebas, sino la atención inmediata y prevenir de que se agraven estas personas y que vayan a hacer las filas en los hospitales que estaban abarrotados con los casos más graves. Entonces, emergencias ya no tenían más cabida. Y así transcurrió todo el mes, todo el año de 2020. Bueno, pero en base a ese reportaje que hizo Teleamazonas, Fiscalía activó todos sus mecanismos porque uno de los miembros, o sea, que trabajan con la Fiscalía, luego de ese reportaje, elaboró un parte policial. Y ese parte policial fue el inicio de las indagaciones de la Fiscalía. Entonces, Fiscalía comenzó a indagar, etcétera, y para mi sorpresa, en febrero del 2021 nos llaman a indagación previa, luego convocan a esta audiencia de presentación de cargos y el juez lamentablemente le da la razón a la Fiscalía, continúa el proceso y luego se convoca un juicio. Se convoca un juicio en el mes de septiembre del año 2021, donde uno de los jueces, el juez Favara, fue impugnado por falta de imparcialidad, ¿no? Los abogados del doctor Yunda durante el proceso veían de que el juez emitía varias opiniones que denotaban que no había imparcialidad en su accionar. Entonces surge esta nueva etapa de la recusación al juez, a este juez, y el proceso de recusación luego, claro, tomó bastante tiempo, me parece, ¿no? Tomó alrededor de 2 años porque la decisión fue de que efectivamente el juez había sido parcial y luego, claro, él presentó una demanda de revisión de esa medida y bueno, y todo esto ha demorado como 2 años, ¿no? De tal manera que en el año 2023, más o menos por noviembre, se convoca un nuevo juicio con un nuevo tribunal. Y este juicio con este nuevo tribunal aconteció en el mes de febrero del presente año. Bueno, se terminó el juicio, se presentaron todas las pruebas de cargo y de descargo, donde la Fiscalía no pudo comprobar, digamos, la teoría del caso en ese momento que había sido peculado, porque no encontraron ni perjuicio para el Estado, ni tampoco encontraron, dinero en cuentas o mal habidos o todo este tipo de circunstancias que se presentan cuando se trata de peculado. Entonces, no pudo comprobar eso y debía emitirse la sentencia. Lamentablemente, hasta el día de hoy, como ha pasado tanto tiempo, estamos sin sentencia. No sabemos cuál destino nos depara, con una afectación tremenda para todas las personas. En mi caso particular, yo tuve que jubilarme antes de hora porque evidentemente en estas circunstancias para mí era muy difícil el volver a tener un trabajo o tener una carta de presentación, porque siempre luego de estas circunstancias queda la duda en las personas, ¿no? Queda la duda de que si por algo será, es lo que... Claro, es lo primero que se dice. A ver, ¿no? y una de las cosas que se cuestionó y que ha sido parte, y lo hemos conversado en varias ocasiones con Ina Guamán, que le he podido entrevistar, es sobre la calidad y la efectividad de las pruebas, que además el contrato decía pruebas PCR y terminaron comprando pruebas LAMP, me parece. A ver, lo que se argumenta es que
En contratación pública, en derecho público, se hace específicamente lo que está escrito y ahí hubo al menos un error. ¿Es así o no, doctor? Bueno, mire, sí, digamos, uno puede decir que efectivamente quienes vendieron las pruebas LAMP, pero no somos nosotros quienes estamos en la capacidad de decir, lo dijo el ARSA. ARSA catalogaba a las pruebas LAMP como pruebas PCR. O sea, la diferencia entre la una y otra es el tiempo en la elaboración de la prueba, no es en la ejecución de la prueba. Entonces, mientras las PCR se demoran alrededor de 4 o 5 horas, las pruebas LAMP se demoran 40 minutos. Y ese lapso de tiempo, es decir, acorta mucho el proceso de resultado de la prueba. Pero el ARSA las catalogó dentro del grupo de las pruebas PCR. Entonces no éramos nosotros quienes debíamos decir, sino la entidad de control pertinente, que era el ARSA. Y ARSA había emitido ya desde cuando se autorizó la compra de estas pruebas que eran pruebas PCR. De tal manera que nosotros no teníamos manera de poder justificar la no utilización de las pruebas porque revisando los documentos el ARSA las había catalogado como pruebas PCR. ¿Usted tiene alguna referencia, su abogado, sus abogados le han referido por qué han pasado 7 meses y no se emite la resolución del Tribunal de la Corte? Yo he conversado con mis abogados y realmente no existe justificación. He preguntado también en la Corte y no existe justificación. Es decir, la última justificación que nosotros sabemos es de que uno de los jueces fue amonestado, estaba sancionado durante 3 meses. Esta sanción terminó en el mes de noviembre, en los primeros días de noviembre, y ha sido reintegrado. Pero el tiempo previo que había para la emisión, realmente no hay justificación. Es decir, lo que yo asumo es de que seguramente tienen tanta carga de trabajo, lo cual a mí, digamos, me convoca a pensar de que no hay suficiente personal, no dedican suficiente presupuesto para que la función judicial pueda efectivamente hacer justicia a tiempo, como nos corresponde en derecho a todas las personas, y no tener que esperar, porque usted sabe que justicia que demora no es justicia. Doctora, y lo último, que es otra referencia que también se ha mencionado dentro de esta, yo hablaba del tema de la diferencia entre pruebas LAMP y pruebas PCR, usted nos ha hecho una explicación, pero también el tema de la caducidad, porque según la Fiscalía, las pruebas tuvieron una caducidad de 3 meses, pero el contrato hablaba de caducidad de 1 año. Ahí, ¿es así o no? Mire, de la referencia que nosotros teníamos, la caducidad de las pruebas estaba alrededor de los 6 meses. Eso más, nosotros no teniendo impedimento, es decir, yo no tenía ningún documento ni técnico, ni legal, ni administrativo, ni de control que diga que no debo utilizar las pruebas. Y nosotros en responsabilidad, ¿no es cierto?, de que no se pierdan esas pruebas y por la necesidad urgente que tenía la población, nosotros aplicamos las pruebas. Doctora, ¿cuánto tiempo más se podría esperar? Mire, yo creo que será el mes de noviembre, ojalá el plazo último ideal para que nos puedan emitir la sentencia. ¿Usted está con medidas cautelares? Claro, sí, yo no he podido salir del país. Mire que mis hijos viven en el exterior y son 4 años. ¿Usted tiene prohibición de salir del país? ¿No tiene grillete? No, pero tuvimos hasta 1 año. Tuvimos grillete, todo. Bueno, Linda Guamán, mi persona. Le sacaron el grillete, pero tiene medidas sustitutivas, alternativas, exacto, perdón. Correcto. No puede salir del país. No puedo salir del país y como yo le digo, para mí es una situación muy lamentable. No he podido ver a mi familia durante 4 años. Yo estoy actualmente, como le había mencionado, me jubilé antes de hora y bueno, es una situación en mi caso personal que yo amerito estar con mi familia. Van pasando los años, yo a veces me enfermo, estoy absolutamente sola y necesito tener el cobijo de mi familia, ¿no? Igual que ellos me necesitan a mí. Doctora, estamos expectantes de este tema. Ojalá que con esta alerta la justicia efectivamente pueda
emitir una decisión, una sentencia de un caso que ya ha tomado 4 años y sobre todo es llamativo, ¿no? 7 meses después del cierre de la audiencia de juicio y todavía el tribunal no ha tomado una decisión. Doctora Jimena Barca, gracias. Muchísimas gracias a usted, Fabricio. La doctora Jimena Barca ha estado con nosotros. Ella se desempeñó como secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, hablando sobre el proceso judicial conocido como pruebas PCR, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.